Durante hoy y mañana vamos a debatir, como ya sabemos, acerca de las políticas de empleo, de la evolución que han tenido en estos años de desarrollo de las mismas y una cuestión fundamental que, como se ha puesto de manifiesto anteriormente, es preciso, necesario y adecuado, que es la evaluación de estas políticas. Vamos a debatir en torno a 5 ejes. Uno, la evolución y el diseño de esas políticas. En segundo lugar, los métodos y una visión general de cómo se desarrollan, cómo se crean, cómo se ponen en marcha esas políticas. Un tercer eje donde queremos bascular o analizar sobre la implementación de esas políticas en el territorio. Un cuarto eje para relacionar las políticas de empleo con algo tan fundamental en las sociedades que estamos viviendo en las últimas décadas, que es desgraciadamente el avance de la desigualdad en la distribución de la renta y en el patrimonio. Y finalmente, poner en conexión esas políticas de empleo con la perspectiva europea a la que tanto se ha hecho alusión en las palabras de las personas que han participado en la inauguración. Deciros simplemente que todos aquellos que os habéis registrado a través de la página web, el último día tendréis un diploma acreditativo de vuestra participación. Y en segundo lugar, a los estudiantes que quieren acceder a un crédito académico por la participación y el seguimiento de estas actividades, de esta actividad, que también se registrarán o se registren en la mesa que tenemos inicialmente, que firmen su presencia en cada una de las sesiones que vamos a hacer y tendrán que hacer un pequeño trabajo para, obtener ese crédito que, aunque está pendiente de aprobación por la Junta de Facultades, esperemos que no haya ningún contratiempo y que podamos asignar a los estudiantes que participen en las diferentes sesiones y que además hagan ese trabajo final, asignar un crédito académico. Muy bien, pues reiterar el agradecimiento a todos vosotros por estar aquí, por estar hoy presentes con nosotros y finalmente decir que las distintas mesas que vamos a desarrollar en estos días tendrán las exposiciones de los invitados, de nuestros invitados, a quienes ya de antemano les agradecemos enormemente el esfuerzo por haberse trasladado a Madrid, los que son de fuera, o venir a la Universidad Autónoma, los que no son de la universidad, o estar presentes, los que son nuestros colegas de la universidad, y trataremos de que todos los ejes tengamos tiempo suficiente para el debate, para las preguntas, para el contraste de pareceres, etcétera, etcétera. Nada más. Gracias de nuevo a todos por estar aquí y le pasamos la palabra a Ainhoa, ¿quieres decir algo? No. A Gloria Moreno, que es la moderadora de este primer debate sobre evolución, diseño y tendencia de las políticas activas del mercado de trabajo. A las 12:30 tendremos una pausa para tomar café ahí en el hall preámbulo de este salón de actos y después a las 12:45 continuaremos hasta la comida, que también la tendremos aquí al lado, una comida ligera para que luego no estemos demasiado pesados por la tarde. Muy bien, adelante Gloria, cuando quieras. Gracias a todos. La presentación para ir pasando, ¿no? O al lado, donde está Ainhoa, que te pongas tú ahí, ¿no? Para poder pasar la presentación. Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo a la primera de las mesas que vamos a desarrollar durante estos 2 días de sesiones y la mesa que hoy inaugura estas jornadas trata sobre la evolución, diseño y tendencias de las políticas activas del mercado de trabajo. Para ello contamos con 3 ponentes que son expertos conocedores del tema y que van a enfocar el tema desde distintas perspectivas. En primer lugar, va a intervenir Felipe Saez, que es profesor de esta facultad, y nos va a hablar de las políticas activas de mercado de trabajo, una historia de aciertos y desaciertos. Va a hacer mención a el desarrollo de los últimos años, de lo que ha sucedido, y una vez que nos contextualice el tema,
va a intervenir Miguel Ángel Malo, que es profesor de la Universidad de Salamanca, y nos va a dar una mirada más hacia el futuro, hacia dónde vamos en este tema. Por último, tenemos en la mesa también a José Luis Lázaro, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, que nos va a hablar del papel de la intermediación en el mercado laboral. Entonces, vamos a dar comienzo a la presentación de Felipe, en primer lugar, en cuanto el tema técnico esté resuelto. Ya, un segundo. Listo. Sí, ya está. Muy bien. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a los organizadores por la invitación a participar aquí y a todos vosotros que estáis ahí también participando, aunque sea a posteriori. Yo voy a hablar, como aparece ahí, sobre una especie de historia, más que historia, sería unas pinceladas históricas de los aciertos y desaciertos que a lo largo de estos últimos 15-20 años se han producido, digamos que en el contexto de los países de la OCDE, es decir, que no necesariamente se refiere a nuestro país algunas de las cosas que voy a decir. Como historia que está sometida, por tanto, a un criterio subjetivo, a pesar de que haya puesto toda la rigurosidad en la selección de información, y como tal interpretación, pues es una hipótesis, una teoría, que son ustedes, que sois vosotros los que tenéis que contrastar a lo largo de estos 2 días de jornadas. Por lo tanto, voy a hacer esa especie de resumen que os comentaba. Bien, el peso de las políticas activas del mercado de trabajo en los últimos 15 años en los países de la OCDE, el esfuerzo económico que se ha venido haciendo ha sido en torno al 0,52% de media de todos los países miembros. En España ha sido más alto, como se puede observar ahí, de 0,67%, pero me gustaría por lo menos referirme a que en este proceso la financiación ha ido ensanchándose, no solamente son los gobiernos, el Fondo Social Europeo, son también los gobiernos de carácter regional y son también los agentes sociales los que fundamentalmente han ido implicándose en la financiación de las políticas. También se ha producido un proceso continuo, es una variable más bien de tipo discreto, pero sin que haya rupturas importantes en la descentralización de las políticas y en la participación mayoritaria de los entes administrativos más pequeños y de las entidades locales de carácter pequeño también en la instrumentación de esas políticas. Decía que en España ha sido el esfuerzo aproximadamente del 0,67%, lo que equivale, para hacernos una idea, a la construcción de unas 50.000 viviendas sociales anualmente que constituyen, que se refieren al conjunto de los recursos que se destinan, que proceden, como decía, de diferentes fuentes de financiación. Bueno, se ha hecho aquí hincapié que en el futuro se van a cambiar las estructuras de empleo, los contenidos, las funciones de los puestos de trabajo, y lo que es más importante quizás es que esos cambios son de muy difícil predicción. Es enormemente difícil para aquellos que hacen previsiones de mano de obra de cara a las necesidades del sistema productivo establecer cuáles son los puestos y funciones que van a desempeñarse. Y esto es importante porque condiciona, como luego veremos, la instrumentación de las políticas activas de empleo. También se ha puesto de manifiesto que en los próximos años un buen porcentaje de la población ocupada, de la población activa de los países, no tendrá las capacidades adecuadas para hacer frente a todos los cambios que se nos han relatado aquí y que, por lo tanto, van a exigir un esfuerzo considerable para hacer que eso sea factible, es decir, para hacer que sus conocimientos se adapten a las condiciones de los nuevos empleos, tareas y funciones. Y al mismo tiempo, por lo que a la vertiente de las relaciones laborales se refiere, es también interesante constatar que más de la mitad de la población ocupada
va a estar fuera de lo que habitualmente se denominan mercados de trabajo internos a las empresas, es decir, que no van a estar regulados por normas de carácter interno en las empresas y que eso, como es lógico, tiene implicaciones importantes también a la hora de la regulación y de la organización de esas relaciones laborales. Claro, todos estos cambios van a exigen que las instituciones educativas y laborales pues, se ajusten a las nuevas circunstancias. Evidentemente, el sistema educativo, ya se ha hecho aquí también alusión, no voy a incidir en ello, tiene que propiciar la versatilidad de las personas que salen del sistema educativo y, por lo tanto, pues, el propio sistema educativo está girando hacia esa dirección. El modelo de flexibilidad laboral necesariamente tendrá que buscar un equilibrio entre, a la regulación me refiero, entre la flexibilidad y la no flexibilidad, porque evidentemente el contexto también es muy diferente a lo actual. Y por lo que a las relaciones laborales se refiere, el contenido de las negociaciones colectivas, a los que luego en algunos de los aspectos haré también alusión, pues tendrá que modificarse de manera sustancial. Bien, de los bloques que aparecían ahí, de las diferentes políticas activas del mercado de trabajo, me voy a referir, en primer lugar, a las ayudas a la creación de empleo y cuáles son las evidencias, siempre desde una selección subjetiva, que se han puesto de manifiesto a lo largo de estos años. Las ayudas a la contratación de asalariados, que como bien saben ustedes, reducen el coste de la mano de obra para el empleador, pues ha permitido, y esto a mí me ha parecido muy importante, que los desempleados de larga duración, entendiendo por aquellos colectivos que llevan pues, más de un año en situación de desempleo, pues puedan ser contratados a un coste inferior al salario de mercado. Y esto es importante por los incentivos que para la contratación de esos colectivos puede generarse. Y eso significa que puede, y de hecho se produce, una reasignación del empleo en favor de aquellos colectivos cuyo coste de mano de obra se ha reducido relativamente respecto al resto de los colectivos. En términos generales, el resultado, casi todos los análisis muestran que ha sido no significativo, es decir, más bien tendiendo a ser reducido, porque se producen efectos muy importantes de sustitución entre unos colectivos y otros, o bien lo que se denomina técnicamente de desplazamiento, empleos que se hubieran generado en circunstancias aún en ausencia de esa ayuda a la contratación de los asalariados. En el terreno del empleo en el sector, el empleo directo en el sector privado, evidentemente esto ha permitido el favorecimiento de iniciativas individuales, que ha sido muy importante, y por lo tanto ha potenciado también la salida del desempleo de aquellos colectivos que se han beneficiado, ¿verdad?, de esas actividades. Sin embargo, es un denominador general, aunque ha ido reduciéndose, que se han producido altas tasas de mortalidad en los proyectos que se financiaban con cargo a los fondos de las políticas activas de empleo y que esas altas tasas de mortalidad en buena medida se debían a que el diseño no era lo apropiado para los beneficiarios o bien la preparación de los beneficiarios no era la adecuada para los proyectos, para las iniciativas que se ponían en marcha. Por lo que a la creación de empleo directo en el sector público se refiere, esto también es muy importante porque ha potenciado, sobre todo en las entidades locales y en las entidades de baja dimensión, el desarrollo de actividades de carácter sociocomunitario que han sido importantes para solucionar no solamente problemas de reinserción laboral de aquellos colectivos que accedían a trabajar en esas actividades, sino para el propio desarrollo de la oferta de producción, oferta productiva de esos entes locales. Sin embargo, en ocasiones han aparecido actuaciones poco sólidas sostenidas a lo largo del tiempo por falta de una organización adecuada y también se han producido lo que podríamos llamar la permanencia de clientelas en ese tipo de actividades que en muchas ocasiones está ligada a colectivos de determinadas entidades locales que mantienen a los mismos uno tras otro a lo largo del tiempo. Y eso, pues, evidentemente, ha generado distorsiones en el mercado de trabajo porque a veces supone que desplaza del mercado de trabajo oportunidades, saca del mercado de trabajo a determinados colectivos que podrían estar o asignarse a otros objetivos.
El mecanismo para favorecer los ajustes del mercado de trabajo, del funcionamiento, la fluidez del mercado de trabajo, lo importante, lo más relevante es la actuación de las oficinas de empleo en el terreno de la intermediación laboral. Por ejemplo, los programas de orientación laboral que se instrumentan a través de las oficinas de empleo alcanzan unos ratios muy elevados coste-eficacia si se produce la existencia de una tutela continuada de aquellas personas que se están beneficiando de esa orientación. Para los colectivos débiles se han obtenido en muchas ocasiones, hay experiencias, buenos resultados como consecuencia de que parte de esos servicios propiciados por las oficinas se han subcontratado a entidades especializadas en el tratamiento de determinados colectivos. Y esto es algo que evidentemente al final redunda en beneficio de los mismos. ¿Qué fallos, desde mi punto de vista, han sido más frecuentes en la aplicación de este tipo de programas? Bueno, pues que a pesar de que se han hecho esfuerzos en los últimos años, todavía dista mucho de desarrollarse un sistema de clasificación automática de los demandantes y de la adscripción de esas tipologías de demandantes a unos, llamémoslo así, unos itinerarios laborales ad hoc para esos distintos subgrupos que aparecen incluidos en la clasificación. Y para los desempleados de larga duración en especial, el éxito de los servicios públicos de empleo, cuando no hay unos itinerarios laborales adecuados, aquí se ha hecho insistencia de los programas que existen para potenciarlos, pues pueden reducir el éxito de sus actuaciones. En el terreno de la formación, que es otro de los bloques más importantes de los que aparecen dentro de las políticas activas, pues tenemos que distinguir la formación dirigida a los desempleados, la formación ocupacional en su terminología tradicional, y entre sus efectos positivos más significativos es que durante un cierto tiempo en varios países, y entre ellos el nuestro, la formación ocupacional fue una especie de sucedáneo de la formación profesional formal. Afortunadamente eso ha ido reduciéndose de manera sustancial en casi todos los países y en el nuestro también. Y esto, pues, como balance es un avance positivo. De todas formas, esta formación es una de las medidas más eficaces en términos de probabilidad de colocación cuando se miden a los colectivos receptores de la formación respecto a los no receptores, a los grupos de control. Y es lógico que también hay que hacerlo constar, es la medida más cara desde el punto de vista del coste unitario. Por lo tanto, hay una especie ahí de elemento de incertidumbre a la hora de la selección. ¿Qué fallos más frecuentes entiendo yo que se detectan a lo largo de estos años y contando unos y otros países? Pues que en muchas ocasiones el diseño de los cursos no es suficientemente adecuado y diferenciado en función de colectivos homogéneos. Es decir, hay una mezcla de colectivos importantes y eso reduce enormemente la eficacia de la actuación. Luego, otro aspecto que a mí me parece también muy importante es que en un contexto de incertidumbre en la previsión de las necesidades de mano de obra en el futuro, el contenido de los cursos no necesariamente tiene que estar definido por una comparación entre ofertas y demandas nominales de empleo. Tiene que ir más allá, tiene que ir destinada a suministrar una polivalencia de base, ¿verdad?, que haga que estos individuos que han adquirido parte de su formación o la formación básica de su ámbito profesional a lo largo de este tipo de formación, pues que puedan ser más versátiles y, por lo tanto, reducir sus puntos de ausencia del mercado laboral en el caso de que pierdan la ocupación del futuro. Y luego, pues también, aunque ha ido reduciéndose, otro de los aspectos que a veces aparece ahí como la serpiente que saca la cabeza, que suele utilizarse o se ha utilizado como filtro de control de prestaciones, es decir, que era una especie de filtro, ¿verdad?, para ver quiénes estaban haciendo lo que debían hacer y, por lo tanto, qué actividad para incorporarse al mercado laboral. Y el que no lo cumpliese, pues, sufría penalizaciones en el tema de la prestación por desempleo.
Por lo que a las actuaciones de formación de empleo para ocupados se refiere, pues evidentemente esta ha ido adquiriendo una importancia enorme en el seno de las empresas. Algo así como una especie de elemento clave para la carrera profesional, hasta el punto de que una participación recurrente a lo largo del tiempo, es decir, cada X tiempo, en función de esos cambios que aparecen en los contenidos de los puestos de trabajo, el recibir dosis de formación actualizando sus conocimientos, pues es un antídoto contra la inestabilidad laboral de las personas, tanto de los ocupados como para, si se quedan desocupados, la situación de desocupados. ¿Qué fallos más frecuentes se aprecian en su aplicación? Pues que en el seno de las empresas todavía la formación no es un elemento clave en las vías programadas para los ajustes de plantilla cuando se producen. Ya saben ustedes que hay elementos desde los ajustes de horarios, desde las reasignaciones de puestos de trabajo, despidos, promociones. Bueno, pues la formación no aparece integrada todavía lo suficientemente en la generalidad de las empresas. Y sobre todo, esto es mucho más débil en el caso de las pequeñas y medianas empresas. Bueno, de todo esto surgen, desde mi punto de vista, una serie de enseñanzas que merece la pena rescatar al hilo de lo que les decía antes. Determinados beneficiarios de las políticas activas de empleo requieren ayudas complementarias de carácter de sostenimiento de rentas o de carácter más amplio, si quieren ustedes, en el plano social. Es cierto que esto, siendo así, lo que no debe hacer es confundir objetivos. Es decir, es muy importante que cuando hablamos de las políticas activas de empleo, pues que lo enfoquemos desde el plano técnico en términos de oportunidades de colocación, en términos de incrementar la probabilidad de colocación de los individuos, dejando al margen los aspectos más de carácter social, lo cual no significa que hay que olvidarse de esas medidas. Son complementarias, pero distinguiendo perfectamente los objetivos. La buena relación coste-eficacia de la orientación asistida, en el sentido en el que les hablaba antes, sitúa esta orientación asistida como el soporte básico, desde mi punto de vista y al hilo de la experiencia de los diferentes países, como soporte básico de la intermediación laboral por parte de las instituciones oficiales laborales. En el campo de las acciones de formación, sobre todo para los demandantes poco cualificados y los desempleados de larga duración, esta formación es un elemento importantísimo porque es de las que más contribuyen a incrementar su probabilidad de colocación, sobre todo, como les sugería antes, comparándola con los grupos de control no beneficiarios de las medidas. También otra de las enseñanzas, a mi juicio, que son significativas, es que la gama y contenido de los cursos a desempleados no debe descansar en desajustes nominales de ofertas y demandas de vacantes de empleo. Tiene que ir más allá. Tiene que ir en el sentido de dotar de una cierta polivalencia a los individuos, lo cual significa que los módulos que contiene la formación que se suministra, pues tienen que tener presente contenidos que son de carácter transversal y que tienen que ser definidos probablemente más allá de los servicios de empleo por las organizaciones, ¿verdad?, de los agentes sociales y sobre todo desde el punto de vista sectorial. La formación a empleados genera estabilidad laboral, pero todavía en el seno de la negociación colectiva subsiste un elevado margen de mano de obra. No se contempla, todavía hoy en día, cuando se analizan los contenidos de los convenios colectivos, no aparece en una posición relevante, preeminente, como debería ser, el capítulo de formación. Es un elemento que sirve de trueque junto con otros a la hora de la negociación, pero todavía no juega el papel que desde el punto de vista de la evolución del sistema económico y productivo requiere, como les decía, de cara al futuro. Los programas de creación directa de empleo registran dudas sobre su eficacia, sobre todo cuando la organización de los mismos no alcanza unos niveles de rigurosidad altos. Por otro lado, la combinación de diferentes medidas en un solo individuo potencia la eficacia de las medidas, lo cual, sobre todo si una de ellas es como base la formación,
nos lleva a la conclusión de que merece la pena combinar diferentes medidas dirigidas a cada una de las personas que intervienen como potenciales beneficiarias de las políticas activas de empleo. La evaluación, a la que se referirán las próximas sesiones, la evaluación no rutinaria es esencial. Buena parte de la evaluación que se hace es rutinaria. La evaluación tiene que tener dos componentes importantísimos. La evaluación ex ante, es decir, antes de iniciarse las medidas, la cual tiene que estar basada a su vez en fundamentos de carácter teórico, es decir, de cómo interpretar cómo funciona el mercado de trabajo. Y una vez sabiendo cómo funciona el mercado de trabajo y las evidencias que se han recibido de las evaluaciones, pues integrarlas en el diseño de los programas de los servicios a suministrar. En ese sentido, sirven para clarificar y seleccionar las medidas a poner en marcha. Y la evaluación ex post, pues la que se hace después de haberse instrumentado las políticas, pues ya se ha hablado aquí bastante. Pero desde mi punto de vista, la mayor parte de las veces esas evaluaciones ex post adolecen de una cuestión esencial. Y es que no van buscando, sí, se basan en una serie de indicadores, perfecto, pero no van buscando las causas del fallo en el escaso éxito que hayan podido tener o en el grado de éxito que vayan a tener. Y esa búsqueda del fallo, que normalmente tiene que ver con el diseño de las políticas, es esencial en las evaluaciones ex post. Bueno, ya para acabar, los servicios de empleo públicos se enfrentan a una carga elevada, una carga burocrática muy elevada. Por eso, uno cuando bucea en las experiencias de los distintos países, observa cómo la externalización de este tipo de algunas políticas redunda en muchas ocasiones en buenas prácticas. Por eso es un elemento que no debe olvidarse a la hora de poner en marcha las políticas. Y simplemente para acabar, decir que para mejorar los efectos de las políticas activas en el mercado de trabajo, eso no pasa necesariamente por un incremento de recursos económicos, sino por una racionalización de las medidas que se ponen en marcha. Si tenemos en cuenta el coste de oportunidad que los presupuestos de las políticas activas de empleo conllevan, pues esto lo podemos entender mucho más fácilmente. Pues nada más. Gracias. Gracias, Felipe. ¿Cuánto me he cogido? 20. Bien, pues antes que nada, buenos días. Quisiera agradecer la invitación para estar aquí. Es siempre un placer venir a la Autónoma, donde tantos amigos y colaboradores pues le esperan a uno siempre con una sonrisa y con un montón de preguntas luego para pasarme reflexionando otro par de meses hasta que lo vuelva a ver otra vez. Mi presentación es bastante complementaria de la que ha realizado Felipe y también después está relacionada con la que luego hará José Luis. Yo me voy a centrar en tres cuestiones bastante más específicas. Aprovechando que ellos iban a tratar una serie de cuestiones generales, pues he dicho, pues yo me voy a ahorrar todas esas cosas. No repito, ¿vale? Porque ya se sabe que demasiada repetición es mala para los objetivos docentes y pedagógicos, porque aburre. Y entonces me voy a ir a estas tres cuestiones. A aprender de la evidencia relacionada con las políticas activas, a una cuestión sobre las políticas activas que yo llamo mejor en compañía, es decir, que cada vez más la evidencia nos muestra que es mejor aplicarlas en paquetes, en conjunto. Y una cuestión final que se trataría más bien de la intencionalidad y de lo que guía a estas políticas para que no sean tan reactivas y, usando un palabra que se ha puesto muy de moda, sean más proactivas. Es decir, nos preparen para cuestiones, para riesgos más amplios, para los shocks tan amplios, tan generales a los que ya nos estamos enfrentando.
¿En qué consiste aprender de la evidencia? Pues consiste en evaluar las políticas activas. ¿Y qué es evaluar? Pues evaluar es muchas cosas. Se pueden evaluar las necesidades de la política, lo que muchas veces decimos establecer los diagnósticos, qué necesidades hay y cómo se puede diseñar la política para atacar a esas necesidades. Se puede hacer una evaluación teórica, lo que muchas veces llamamos la teoría del cambio, o si tenemos un día de aquellos, el log frame, ¿vale? ¿Qué es eso? Pues consiste en establecer una cadena causal clara después de una reflexión sobre el problema que estemos intentando atacar con la política activa, desde la intervención hasta el efecto que finalmente se produce. Porque no basta con hacer algo y esperar un cierto resultado. Eso sucederá a través de una serie de cambios, transformaciones, desde la intervención hasta el efecto final. Eso nos ayudará a establecer indicadores en las fases clave de esos efectos intermedios que esperamos obtener para finalmente conseguir el efecto final. De esa manera podremos luego determinar, gracias a los indicadores de todas esas fases intermedias, si realmente falló la política o falló la aplicación en alguna de las fases críticas, que es algo muy importante de distinguir. A veces decimos, no ha funcionado la política. No, puede ser que la política esté bien pensada, pero que en alguno de los momentos clave pues no se haya aplicado bien. Por ejemplo, podemos llevar ordenadores a las escuelas para mejorar los rendimientos de los niños, pero si luego los profesores juzgan que el ordenador es muy delicado para dejárselo a los niños y nos lo dejan encima del armario, pues no es que la política esté mal pensada, es que no se ha aplicado. ¿Vale? Entonces, eso es cosas que tenemos que pensar con la evaluación teórica y recoger indicadores para un monitoreo de todas las fases. Podemos evaluar la implementación, es decir, la puesta en marcha, y esto se hace mucho, ¿no? Tratar de saber cómo se ha pasado del papel a lo que realmente se hace. Podemos evaluar el impacto, que es lo que normalmente todo el mundo nos pide. Bueno, y los resultados de la política, pues eso de los resultados es lo que llamamos el impacto. Y también se puede evaluar en términos de coste-efectividad, es decir, cuántos euros nos cuesta conseguir cada unidad de impacto. Y así podemos comparar diferentes políticas y tener una manera de poder escoger entre ellas en esos términos de coste-efectividad. ¿Hacemos todo esto en España? Para irnos más lejos. En España, pues hombre, hacemos bastantes evaluaciones de la implementación y hay unas cuantas evaluaciones de impacto. Pero cuando uno se pone a rascar sobre las evaluaciones de impacto, no hay tantas como en otros países, pero tampoco es que no haya, como muchas veces se dice. Con la profesora Begoña Cueto, que está por ahí, hace unos años nos preocupamos de esta cuestión porque precisamente salió a raíz de un comentario de una de las investigadoras del Departamento de Investigación de la OIT, presento que este es un encuentro, UAM-OIT, pues Catherine Sayet me dijo, pero en España, ¿cuántas evaluaciones de impacto hay de políticas activas? Yo le dije, muy pocas. Y ella me dijo, ¿de verdad? ¿De verdad que hay pocas? Pues si países como España suelen tener un número apreciable de evaluaciones de impacto. Bueno, y claro, dije, pues yo le he contestado un poco siguiendo la sabiduría convencional que está un poco en el aire. Voy a ponerme a mirarlo de verdad. Bueno, cuando me puse a mirarlo de verdad, había más de las que yo me esperaba. También es cierto que bastantes de las que nos encontramos, Begoña Cueto y yo, al final eran como parte de un mismo proyecto y eran como la misma evaluación expandida o en diferentes momentos. Y algo que nos chocó mucho es que se concentraban todas en determinados tipos de técnicas de evaluación y que faltaban algunas muy llamativas. Bueno, al final seleccionamos 12 estudios, 12 evaluaciones que realmente eran comparables o estándar en el sentido de medir impactos. Es decir, comparar lo que ha pasado al grupo sobre el que se hace la política en comparación con un grupo comparable que no es objeto de la política, pero que en todo lo demás es igual que el otro grupo. ¿Vale? Y eso nos llevaba a 144 impactos evaluados en esos 12 trabajos. Por casualidad es 12 por 12, ¿vale? Pero no es que en cada uno se hagan 12, sino que al final resulta ser así. Una cosa que llama mucho la atención es que no hay evaluaciones experimentales, de estas que hacen los premios Nobel de este año, ¿vale?
pues no hay ninguna. Eso sí que es muy llamativo en comparación con los países de nuestro entorno. Creo que denota una falta de iniciativa de nuestros servicios públicos de empleo, que se mojan mucho, porque todas estas evaluaciones obedecen a iniciativas de servicios públicos, o casi todas, de los servicios públicos de empleo haciendo convenios para que se hagan, pero para que se hagan una vez que ya se han realizado las políticas. Entonces, si ya se han realizado las políticas, las únicas evaluaciones que se pueden hacer son todas aquellas que llamamos cuasi experimentales, es decir, aquellas que reconstruyen ese grupo de comparación a partir de los datos que tenemos con diferentes supuestos. El método que más se utiliza es, para quien esté metido en ello, el Propensity Score Matching, un método que además es uno altamente criticado en los últimos 6-7 años, porque evidentemente tiene bastantes problemas porque se basa solo en variables que uno puede observar. Y uno no tiene ninguna garantía de que los grupos que uno compara realmente se pueda decir que son iguales en las características que uno no puede observar. Algo que si una evaluación experimental se hace bien, uno sí puede decir, ¿vale? Entonces, eso de primeras, ¿vale? Todas están hechas con datos administrativos, lo cual está muy bien porque son datos muy ricos, aunque hay 3 que se complementaban con encuestas ad hoc, lo cual está todavía mejor. Como decía antes, responden a colaboraciones con autoridades regionales, con servicios públicos de empleo autonómicos. Encontrar un empleo es el impacto que más se evalúa. La política más evaluada es la formación, seguida de los incentivos al empleo. Y cuando analizábamos el tamaño de los efectos estimados, en este trabajo que aparece en la portada que se publicó en Documentación Social, se encuentran efectos positivos en promedio, pero no se puede descartar que los efectos sean nulos. Es decir, nos encontrábamos bastantes políticas con efectos nulos y alguna con resultado negativo, pero son muy pocas, ¿vale? Esto uno nunca sabe si es porque las políticas realmente son así o porque hay el llamado sesgo de publicación. El sesgo de publicación significa que tienen más probabilidad de salir a la luz aquellas evaluaciones con un impacto positivo o como poco nulo. De hecho, nosotros hemos hecho un trabajo adicional comparando de aquí los trabajos que están escritos en inglés con los que están escritos en castellano y sistemáticamente los trabajos escritos en inglés tienen efectos de un mayor tamaño, que es una versión del sesgo de publicación. Uno solo se lanza a publicar en inglés si considera que se lo pueden aceptar y se lo pueden aceptar con mayor probabilidad si el trabajo muestra un efecto mayor, ¿vale? O sea que hay sospechas importantes de que hay un sesgo de publicación, de que conocemos más las evaluaciones que arrojan efectos positivos. Pero de todas formas es que tenemos pocas, no tenemos para todas las regiones. Por ejemplo, nos faltan para las comunidades con mayor tasa de paro en promedio a lo largo del tiempo. De Andalucía y Extremadura no tenemos, tenemos algunas de Sevilla, de la ciudad de Sevilla, pero no tenemos de estas 2 comunidades autónomas tan grandes. Cuando hemos mirado con un poco más de detalle los resultados, estos son lo que se suele llamar gráficos de bosque, porque puestos muchos, uno al lado del otro parecen como los árboles de un bosque. El de la izquierda, el más largo, es el de la formación y lo que mide el efecto conjunto es ese, casi no lo veréis, es una especie de rombo chiquitín. Si las esquinas del rombo están lejos de esta raya del 0, quiere decir que el efecto promedio de todas no es 0, ¿vale? Efectivamente, el efecto promedio está entre 5 y 6 puntos, ¿vale? Es decir, las políticas de formación en España, según todos los trabajos de que disponemos, incrementarían la probabilidad de encontrar un empleo entre 5 y 6 puntos a nivel individual, ¿vale? Estas son las que se pueden comparar entre sí, porque son comparables, de incentivos a la contratación. Aquí tenemos menos, ¿vale? Lo cual siempre aumenta el error, pero vemos que el promedio, aunque se separa de 0, una de las esquinitas del rombo nos da en el 0, ¿eh? También es que tenemos pocos, pero también es cierto que veamos que hay algunas evaluaciones que, aunque el promedio es un efecto, aquí es negativo, pero relativamente pequeñito, pero luego la varianza en torno a ese error pues es enorme, ¿vale? Bien, esto en lo que respecta a España en cuanto al tamaño de los efectos y cómo aprendemos de la evaluación, comparando muchas evaluaciones, sobre todo de impacto, ¿vale?
Tomando evaluaciones de muchísimos países, en este informe que tuve la suerte de preparar para la Comisión Mundial de Futuro para el Empleo de la OIT el año pasado, pues me dediqué a compilar metaevaluaciones, es decir, evaluaciones de evaluaciones, que valoraban los impactos, estudiaban los impactos tanto en países desarrollados como en desarrollo y emergentes. En total puede haber 5.000 impactos, más o menos, en todo el trabajo. Y además luego, pues algunos que no son metaevaluaciones, pero que son interesantes para entender algunos de los resultados. Cuestiones interesantes que aparecen, pues que la efectividad es bastante mayor cuando las políticas activas no se aplican una por una de manera aislada. Esto es importante porque muchas de las evaluaciones que hacemos las hacemos como si las políticas se hicieran una a una de manera aislada. Y eso no es así. Eso a lo mejor es así en algún país, el típico, Estados Unidos. Qué casualidad, donde más evaluaciones se hacen. ¿Vale? En el resto de países lo normal es que las políticas, y en concreto las activas, sean como un entramado y que de hecho se piensen en conjunto. De hecho hay algunas que son packs, son paquetes, como la garantía juvenil. Entonces, muchas veces cuando se evalúan medidas de la garantía juvenil no salen impactos positivos. Por ejemplo, en Finlandia no se obtienen impactos positivos, pero es cuando se mira una por una, ¿de acuerdo? Cuando uno lo mira en conjunto, la cosa ya no es tan clara. ¿Por qué? Porque la garantía juvenil no es meramente una política activa de hacerle un curso de formación ocupacional. Es que también, si hace falta, se le manda a completar unos cursos en el sistema reglado. Y eso no lo recogemos igual cuando evaluamos estas políticas, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que nos hacen falta desarrollar herramientas más sofisticadas o más de conjunto. Y también hemos visto con el desarrollo, sobre todo, de las estrategias de activación en los países desarrollados y lo que se llama la expansión de los suelos de protección social en los países en desarrollo y países emergentes, que se combinan políticas activas y políticas pasivas, aprovechando lo mejor de cada una. ¿Por qué? Pues porque si usted quiere formar a un parado dándole una formación amplia, porque cree que lo que necesita es realmente cambiar totalmente su perfil de empleos que puede acceder, pues claro, mientras que esa persona está estudiando, tendrá que vivir. Entonces hay que combinar la política activa con la política pasiva. O otras cosas dentro de las estrategias de activación que consisten en ir intensificando las políticas activas cuanto más tiempo pasa una persona recibiendo la prestación por desempleo. Es decir, si usted pasa 3 meses en paro, bueno, pues usted se los busca por sus medios, pero si llega usted a 3 meses y no ha conseguido empleo, pues habrá que hacer iniciativas. ¿Qué tipo de iniciativas? Algún tipo de política activa. Si llega a 6 meses y eso no ha sido suficiente, pues tendremos que plantearnos más medidas. ¿Esto qué significa? Itinerarios personalizados, atención personalizada, etcétera, etcétera. Pero sobre todo significa que no se concibe la política activa como aislada, no solo de otras políticas activas, sino del sostenimiento de rentas de las políticas activas. Todo esto lo que destaca es la importancia de la implementación, de cómo se ponen en marcha las políticas. Y esto no solo surge de evaluaciones de impacto a nivel micro, sino que surge también de lo que a veces llamamos evaluaciones macro o intentar ver el impacto de las políticas activas y también pasivas sobre la tasa de paro agregada, sobre la tasa de empleo agregada, sobre la probabilidad agregada de transitar del paro al empleo, etc. Y en cuanto a los efectos macro, lo que vemos es que una financiación adecuada de la gestión administrativa de las políticas activas es fundamental para que tengan efectos positivos. Y también la continuidad en el gasto de esas políticas. Esto se encuentra sobre todo para los países emergentes y países en desarrollo, pero en ese trabajo de Verónica Escudero, se ve que también pasa para los países desarrollados, para los países dentro de la OCDE. ¿De acuerdo? En cuanto a los efectos micro, también se ve la importancia de la implementación. Por ejemplo, las políticas de incentivos a la contratación muchas veces se obtiene que no tienen impactos positivos o el impacto positivo no está siempre claro o solo se obtiene para subgrupos muy específicos de trabajadores. Bueno, pues cuando tienen efectos positivos
se ve que son situaciones en las que se ha añadido algo más. Por ejemplo, la atención personalizada de un tutor, de un monitor en los servicios públicos de empleo. Cuando a una política se le añade otra, ¿vale? Cuando se hace esa combinación, se consigue realmente incrementar la efectividad. Es decir, la manera de llevar a cabo la política no es algo independiente del impacto que se consigue con esa política. Bien, yendo al último punto, que seguro que ya me estoy pasando de tiempo y esas cosas. Bien, una cosa interesante de las políticas activas cuando uno las examina así, mirando en muchos países distintos, en diferentes momentos del tiempo, en crisis, en expansiones, es que parece que la idea con la que se plantean todos los planes de políticas activas es para reaccionar a problemas que ya se han desatado. En cierto sentido, las políticas activas parecen ir siempre por detrás. Tenemos una gran extensión del desempleo juvenil, pues pensamos políticas activas para el desempleo juvenil, ¿vale? Vemos que las personas con discapacidad tienen problemas de integración laboral, pues pensamos políticas activas para este colectivo. Dado el conjunto de transformaciones drásticas de conjunto a las que nos estamos viendo afectados, pues por el lado de la globalización, por el lado de la automatización, la digitalización crecientes de los puestos de trabajo, parece cada vez más y más interesante intentar dotar a las políticas activas de otra dimensión, que la llamaríamos proactiva o, dicho de una manera más sencilla para que hacernos entender, expandir el papel de esas políticas activas entendiéndolas como el desarrollo de capacidades para que los trabajadores se enfrenten a todo el conjunto amplio de desafíos que se nos vienen encima, o mejor dicho, que ya están aquí. Entonces, ¿qué tipo de políticas activas pueden transformarse mejor o pueden adquirir mejor una dimensión adicional proactiva de protección frente a toda una diversidad de riesgos o diversidad de shocks económicos y sociales? Pues las políticas de formación tienen mucho potencial para eso. Pero démonos cuenta que si añadimos la dimensión de complementariedad de políticas, podemos dotar ese carácter proactivo a otras que parecen típicamente reactivas, como los incentivos a la contratación, ¿vale? Si a los incentivos a la contratación les añadimos una personalización a través de tutores, a través de monitores, a través del diseño de un itinerario personalizado, enseguida vemos que adquieren esa dimensión de preparar a los beneficiarios para todo un abanico de situaciones diferentes. Creo que esto es importante porque muchas de las ideas que se han barajado en la última década, o por lo menos hasta la primera parte de la gran recesión, el primer momento de la recesión, hasta 2010, por ahí, era que las políticas activas tenían que volverse cada vez más específicas, cada vez más concretas, atendiendo a colectivos muy bien delimitados con problemas muy concretos. Bueno, si atendemos solo a esos problemas específicos, a esos problemas concretos, y pasado mañana aparece otro, tenemos que cambiar todos los esquemas, todas las actuaciones para ser capaces de responder a esa problemática nueva, concreta. Bueno, no es que eso haya que dejar de hacerlo, pero convendría ir añadiendo una dimensión más amplia, un desajuste óptimo, que hablábamos hace un rato, algunos ahí afuera, que se ve en otras dimensiones. La educación tiene que tener siempre, por ejemplo, un desajuste. Uno no puede estar enseñando para lo que los alumnos necesitan mañana, porque a mañana le sigue pasado mañana. Si a mí mis profesores en economía me hubieran enseñado la teoría económica del momento y no todo un kit de herramientas flexible, pues yo no podría ser profesor, porque yo lo que enseño hoy en día no es exactamente lo mismo que a mí me enseñaron a mediados de los 80. Entonces, digamos, no se trata solo de preparar para mañana, sino también de dar herramientas para adaptarse con flexibilidad a lo que puede venir. Estrategias como la formación a lo largo de la vida serían el eje claro y fundamental
para poder enganchar todas estas cosas. Y no me enrollo más, que ya he dicho mucho. Gracias. Gracias, Miguel Ángel. José Luis. Bien, pues buenas tardes ya. Lo primero, pues agradecer y mostrar mi satisfacción de estar aquí en la Autónoma, rodeado de prestigiosos colegas académicos y también pues agradecido por el trato que en estos días he recibido de las personas de la casa, pues que me han puesto todo tipo de facilidades y me han ayudado en cualquier cuestión que les he planteado. Mi visión, por lo que tienen ustedes en la información del seminario, pues es una visión jurídica. Provengo de la Facultad de Derecho, del Departamento de Derecho del Trabajo, y eso hace que tenga una perspectiva distinta de la que me han precedido, pero en una palabra que ha salido alguna vez, pues se complementan, creo yo, perfectamente. Porque, bueno, hablamos de lo mismo y tenemos la misma finalidad y objetivos, pero lo planteamos desde ópticas distintas. Dicho eso, pues en un primer momento lo que quería era recordarles, en la medida que no lo sepan o que no lo hayan estudiado, estamos en una facultad económica, y si es así, pues perdón por la reiteración para aquellos que están familiarizados con estos temas. La regulación de la intermediación, dijéramos, se apoya en estas ideas que ahí muy brevemente les concreto y que el primero de ellos es su carácter regulado, ¿no? Esto es algo que pudiera ser no especialmente novedoso, lo son muchas otras actividades, pero por lo que ahora les diré a continuación es un tema que yo, a mi modesto entender, pues tiene especial importancia. Es un instrumento regulado, a diferencia de otras actividades que se despliegan en el mercado de trabajo que carecen de esa regulación, o al menos no con el grado de intensidad que tiene la intermediación, y regulado desde el punto de vista de estar definida en el sentido tradicional. Todo el mundo sabe lo que es intermediar, pero desde el punto de vista jurídico y de jurídico en el mercado de trabajo es lo que primeramente nos vendría a la cabeza, que es poner en contacto oferta y demanda de empleo. Pero, dijéramos, la legislación tradicionalmente se ha parado ahí, considerando que la intermediación es eso prácticamente y solo eso. Y este es uno de los grandes problemas porque, como los compañeros que me han precedido han destacado y han aparecido también ahí en sus presentaciones, hay un elemento clave como es la orientación, que bueno, en los últimos años ha aparecido en algunos textos jurídicos, la Ley de Empleo, en el Catálogo de Servicios a la Ciudadanía, y que afortunadamente pues empieza a intentar exteriorizarse que, bueno, que la intermediación, dijéramos, es el punto final de una actividad, de un proceso que no es otro que el de propiciar que se encuentre trabajo, pero que no puede ser una cosa aislada, que no venga precedida de otras actuaciones como esa en concreto. Es un instrumento ordenado desde el punto de vista de quién puede actuar al margen de los servicios públicos de empleo. Bueno, se ha comentado algo sobre el particular, pero yo simplemente les apunto que quienes
desde el punto de vista jurídico, pueden actuar en el terreno de la intermediación, y en este caso en concreto de la intermediación o en el resto de políticas activas, son unos sujetos ordenados y regulados y que tienen que someterse a un determinado régimen jurídico. Mientras que en alguna otra faceta de la política de empleo, pues esto no es así, ¿no? Y esa ordenación pues, conlleva pues, el establecimiento de determinados principios de funcionamiento y una serie de obligaciones. El segundo, dijéramos, punto de partida en el que se puede, o la segunda idea desde la que afrontar la intermediación en el terreno jurídico es el por qué esto es así, por qué hay una actividad como la intermediación muy regulada que además hasta hace poco pues, no ha tenido en cuenta lo que pasaba antes de la intermediación, toda esa política de empleo necesaria para que la intermediación se produzca, porque uno no, si no trabaja con los demandantes de empleo, no establece itinerarios personalizados, no los orienta, pues tendrá muchas más dificultades de que poder vincular esa candidatura con la de una oferta empresarial que se produzca. Bueno, esto ha sido así, a mi juicio, porque se ha pensado que esta actividad es decisiva en el mercado de trabajo. Decisiva porque se consideraba que el tener información de las ofertas de empleo que hubiese era fundamental para los demandantes. Y eso ha explicado además que durante mucho tiempo se haya entendido que son los servicios públicos de empleo los que tienen que actuar principalmente en este terreno, limitando y en alguna ocasión incluso excluyendo a los operadores privados. Esto, como ahora vamos a ver, pues ha dejado de ser así. Creo que primero por el peso un poco de los acontecimientos y después por elementos jurídicos también que ahora les referiré. Apuntando a la OIT, en tanto que estamos en un seminario en el que se trata de un encuentro OIT Universidad Autónoma, pero no solo por eso, sino porque la OIT en el terreno de la intermediación ha desempeñado un papel clave en cómo esta actividad se ha regulado en general y en España muy en particular. Pues bueno, la OIT parte de que debe de haber unos servicios públicos de empleo. Esto parece algo que obvio, pero bueno, no está mal recordar que desde casi su creación en 1919 la OIT viene hablando en este sentido, apuesta después decididamente en otros momentos, entre otros en algún convenio posterior, como ahí les comento, del convenio número 88 del año 1948. Y la OIT hasta un determinado momento, pues a partir de una frase que acuña en un determinado instante, que es el trabajo no es una mercancía, pues considera que la actividad en el terreno de la intermediación es una actividad en la que lo privado pues, no encaja del todo bien y establece y tiene una visión restrictiva de la actuación de los sujetos privados. Esto se observa en algún convenio, como puede ser el convenio número 96. Pero esto cambia sustancialmente en 1997 con un convenio, el 181, en el que parte justamente de casi lo contrario que había pensado hasta ese instante, y es que considera que las agencias privadas son buenas para el funcionamiento del mercado. Y además las concibe de una manera integral, en tanto que no las concibe como meras agencias de intermediación, de vincular oferta y demanda, sino que las considera como agencias que hacen más cosas y en concreto las define como tienen ahí en la diapositiva, y ahí se integran actividades tanto de intermediación como de las empresas de trabajo temporal, a las que ahora me referiré, como en general cualquier otra actividad. Por tanto, esta es una dirección que España no cogió en un primer momento, que de alguna forma ha venido rectificando con algunas reformas de los últimos años y que es una idea, a mi juicio, interesante y a seguir.
¿Cuáles son los intermediarios? Y lo de las comillas oficiales viene porque son los intermediarios que, sobre el papel, son los que pueden actuar. Por un lado están los servicios públicos de empleo, que como saben, pues en España, fruto del proceso de transferencia, pues son gestionados por las comunidades autónomas, por todas las comunidades autónomas. Es un proceso que ha tardado porque empezó sobre 1997 y ha acabado en el 2000 y algo, con el País Vasco, que fue la última comunidad que recibió transferencias en la cuestión, con la existencia de un servicio público de empleo y todo englobado bajo la idea del Sistema Nacional de Empleo para intentar un poco que pues, no haya 17 mercados de trabajo, sino que haya un espacio, dijéramos, más global, más común de todos ellos y que haya coordinación. Desde el punto de vista privado, pues nos encontramos con las agencias que deben actuar conforme a lo que la normativa, que es la ley de empleo y un reglamento que la desarrolla, y las agencias de colocación bueno, pueden actuar como meros intermediarios privados, pueden actuar como colaboradores del Servicio Público de Empleo, y ahí aparece la idea de la externalización, que también antes se ha apuntado y que han destacado positivamente mis compañeros en sus exposiciones. Aparecen un tipo de agencias muy específicas que son las llamadas, y además se cambia el nombre de manera, dijéramos, significativa, y se habla de las empresas de recolocación, que son agencias que actúan en un determinado contexto muy concreto, que son los procesos de despido colectivo, y que además actúan de manera obligatoria en determinados procesos de despidos colectivos, lo cual es significativo. Y aparecen las empresas de trabajo temporal, que desde alguna reforma de los últimos años pueden actuar también como intermediarias, si bien se tienen que someter, obviamente, al régimen de las agencias de colocación, pero dijéramos que las empresas de trabajo temporal, cuya función, en principio, era otra, y que además, en principio, solo podían hacer eso, pues se le ha ido ampliando el campo de actuación. Esto, en parte, va en la dirección que les decía del Convenio 181, a considerar agencias integrales que se dedican a varias cosas, pero también hay una clara apuesta por las ETT como sujeto privado en materia de empleo. Y esto se observa si uno examina cuáles son las agencias de colocación que existen en España, como muchas de ellas son organizadas por empresas de trabajo temporal. Esos son los intermediarios, dijéramos, oficiales, pero aquí viene la primera, dijéramos, el primer gran cuestionamiento del modelo que tenemos. Es decir, estos son los que sobre el papel pueden hacer intermediación, pero la intermediación dista de ser desarrollada por los sujetos anteriores y aparecen otros intermediarios. En primer lugar, porque la intermediación empieza a dejar de ser protagonista en los procesos de cruce, oferta y demanda de empleo por razón de las nuevas tecnologías. En este sentido, muchísimas empresas tienen apartados en sus webs que se dedican expresamente a esto. Con lo cual, están lanzando ofertas y quienes buscamos trabajo podemos verlas sin necesidad de pasar por ningún filtro ni tercero, lo cual reduce enormemente el poder estratégico que en su momento se ha pensado desarrollaba la intermediación. No hay necesidad de intermediario, porque yo entro en contacto con cualesquiera empresa y me entero de si tienen ofertas o propicio las autocandidaturas o candidaturas espontáneas, porque me facilita enormemente el que yo le pueda enviar mi candidatura ante futuros o posibles procesos de colocación.
Y después, por otro lado, tenemos otro instrumento bastante conocido, popular, que son las redes sociales, que además rompe todo esto desde el punto de vista de que algunas redes, sobre todo las profesionales, bueno, lo que hacen es establecer un sistema de intermediación permanente. Quienes están en la red social permanentemente están ofreciendo su candidatura. No están ofreciendo una candidatura a un puesto de trabajo concreto, sino se están vendiendo en el mercado de trabajo. Y las empresas cada vez recurren más a las redes sociales para ir conociendo a posibles futuros profesionales que quieren incorporar. Eso es algo evidente y que determina que, bueno, pues la intermediación quede seriamente afectada. ¿Quiere decir todo esto que la intermediación pues, no haya perdido sentido y que haya que cuestionarse? Bueno, esto es algo que es así, que no puede cambiarse, pero que la intermediación sigue siendo necesaria, es evidente, porque sigue habiendo necesidad de información. Y además debe de haber servicios públicos de empleo, porque nos lo dice, deriva de algún derecho constitucional, nos lo dice la OIT, nos lo dice la normativa europea, y por tanto no quiere decir esto que nos cuestionemos la existencia de esta actividad, pero que sí compite con otras formas de actuación en el mercado de trabajo que antes no eran conocidas y que ahora restan mucho valor a la intermediación. Yo les ofrezco algunos datos un poco para que nos situemos un poco en el terreno de por dónde están los intermediarios y la realidad de la misma. Conforme a la última EPA, el número de parados está en algo más de 3 millones. Conforme a los datos del Servicio Público de Empleo estatal, el total de demandas pendientes, es decir, de demandantes que siguen buscando trabajo, casi llega a los 4,5 millones, en tanto que además de los demandantes que están registrados, hay demandantes que no tienen trabajo, hay demandantes que están registrados pero tienen trabajo, quieren mejorar o cambiar. Y es un servicio que, bueno, se utiliza, como tienen ahí, por cuanto que pues hay altas en un número pues no menor. Más de 800.000 personas se han dado de alta en el Servicio Público de Empleo. Claro, esto viene también propiciado por dos cuestiones. Primero, porque hay un mercado de trabajo de alta rotación en el que, pues bueno, se me van acabando los contratos, y sobre todo porque si quiero una prestación por desempleo me tengo que inscribir. Y entonces, bueno, ya ahí hasta qué punto el dato de que se recurre al Servicio Público de Empleo en ese número pues es valorable. En cuanto a la colocación, bueno, pues de enero a septiembre de este año se han registrado más de 16 millones de contratos, la mayoría, como tienen ahí, temporales, la gran mayoría, y las colocaciones en las que, dijéramos, los servicios públicos de empleo han intervenido, pues bajan a algo más de 2 millones. Y si me apuran, pues ese número de colocaciones, realmente el número de colocaciones en las que el Servicio Público de Empleo ha intervenido, aquellos que aparecen con oferta previa, pues baja notablemente, llega casi a 30.000 en total, y es lo que supone un porcentaje del 1,4% de la intervención. Este dato siempre se ha dicho, primero es un dato más o menos estable, siempre ha sido un poco el punto criticable a los servicios públicos de empleo. Pero claro, primero, ¿hay que medir a los servicios públicos de empleo solo por la intermediación? Pues yo creo que no, porque además, como se ha dicho antes y yo he recordado al principio, el Servicio Público de Empleo no solo puede medirse y solo hacer eso, sino tiene que hacer otras cosas como es la orientación y otras actividades. Y en segundo lugar, y con esto termino, saltándome un poco algún dato sobre la duración de las demandas de empleo, pues nos encontramos con que
las empresas de trabajo temporal, que son de alguna forma y que actúan en el terreno de la colocación, en el ámbito del trabajo temporal, y por tanto podríamos comparar estas cifras con el número de contratos de trabajo temporales celebrados este año, pues eso nos lleva a que a partir de las cifras que tienen ahí expuestas, pues hayan intervenido en torno al 3,4% de contrataciones en este mercado. Es más que lo anterior, pero no es una cifra como para decir lo público es ineficiente y lo privado es muy eficiente. No ocurre eso, al menos con los datos que tenemos, y son datos que, dijéramos, a mi juicio son relevantes. Por lo demás, en el debate espero profundizar en algunas cosas. Muchas gracias. Bueno, vamos con el horario un poco ajustado. Ya hemos empezado más tarde. Luego los 15 minutos de cada uno siempre son un poco más largos. Así que, bueno, vamos a intentar aprovechar este ratito antes del café para que podáis intervenir y que preguntéis a los ponentes cualquier cosa que queráis. Abrimos un turno de preguntas. A ver, por ahí tenemos una. No sé, Miguel Ángel, contestas. Para diseñar un experimento se puede uno restringir a ciertos colectivos, por ejemplo, y hacerlo solo para los jóvenes. Lo importante es que entre todos los que podrían ser beneficiarios, ¿vale?, hay una asignación aleatoria entre quienes hacen efectivamente la política y quienes no la hacen. Pero la única característica que los diferencia es hacerla o no hacerla. Esa es la clave para que la evaluación pueda ser experimental. Como eso significaría en muchos casos no hacer nada con esa gente y esperar qué pasa, pensemos que esto es como cuando se pone un tratamiento. Muchas veces se dice, vamos a evaluar un medicamento contra esta enfermedad tan terrible con la que estamos lidiando. Vamos a coger a estas personas que sufren una enfermedad durante un año, no les vamos a dar nada. Y a estos otros les vamos a dar el medicamento. Hombre, normalmente se testa uno contra otro, diferentes dosis. Un punto crucial de la evaluación experimental es respetar determinados principios éticos, obviamente. Estamos tratando con personas. Entonces, por ejemplo, un principio ético básico es que si la política tiene algún tipo de efecto positivo, los primeros que se tienen que beneficiar son todos aquellos que han participado en la evaluación, por ejemplo. No, si hay autoexclusión, no. O sea, no, esos son de los problemas que tiene la evaluación experimental. Tienes que cuidar mucho realmente quién, no solo a quién le asignas que haga la política, sino que en el desarrollo de la política los grupos de intervención y el grupo de control sigan manteniéndose a lo largo del tiempo. Por ejemplo, un problema que han tenido muchas evaluaciones experimentales de microcréditos es que el grupo de control, a veces lo que sucedía es que se contaminaba del grupo de tratamiento, porque los agentes que conseguían, buscaban la realización de microcréditos, a veces se pasaban a los barrios donde estaba el control, ¿vale?, porque al fin y al cabo su remuneración iba a comisión muchas veces, e intentaban conseguir también en esos barrios, aprovechando que los compañeros no estaban, como era el barrio de control. Entonces, muchas veces se destaca la evaluación experimental como el estándar de oro, pero ojo, exige recursos, exige planificarlo muy bien y exige una monitorización de la aplicación y la puesta en marcha durante todo el tiempo que se está haciendo muy importante, porque si no puede pasar eso, que el grupo de intervención se te contamina de controles y el grupo de control
se te contamina de gente que en realidad se vuelve beneficiaria. ¿Vale? Creo que Felipe quería también contestar. Bueno, la existencia de evaluaciones experimentales, por la complejidad de su diseño y de su instrumentación que tiene, no excluye ni muchísimo menos una evaluación más de tipo mecánico, por así decirlo. Es decir, en la medida en la cual hay una larga lista de personas que reciben cursos de formación, por ejemplo, en el caso de España y en las diferentes comunidades autónomas, el seguimiento de lo que ha ocurrido a esas personas en el mercado laboral a través de los registros administrativos es crucial. Es decir, que si nosotros estamos cruzando variables de personas beneficiarias de formación, con una serie de características, como es lógico, y seguimos cuál ha sido la evolución de esas personas en el mercado laboral, bien a través de registros en los registros administrativos de las oficinas de empleo o en la muestra continua de vidas laborales, en el caso más general, pues podemos saber si han tenido una evolución laboral más o menos favorable que aquellas otras personas a las cuales también se sigue, que es el grupo de control, que no han accedido a la formación ocupacional o a la formación de otro tipo, ¿no? ¿Qué significa eso? Que casi siempre, al margen de que luego para afinar haya que acudir a la evaluación experimental, las evaluaciones de carácter general son imprescindibles, desde mi punto de vista, vamos. Más preguntas. Bueno, gracias a los ponentes. Yo quería destacar dos cosas. La primera que ha dicho el profesor Malo respecto al enfoque de las políticas de empleo desde una visión integral. Decía, desde una visión integral de no hacer o no enfocar solo actuaciones específicas. Yo creo que ese es el planteamiento, independientemente de que en todos los sentidos funcione o no, de las estrategias de activación por el empleo, del tomar la panoplia de todas las actuaciones, intentando definir los potenciales beneficiarios, pero indudablemente pues, atender también colectivos específicos, personas con capacidades diferentes, o en el caso de los planteamientos que ha puesto sobre la mesa la ministra respecto a los jóvenes, el plan de choque o el plan reincorporate, dadas determinadas circunstancias. Yo creo que al final todo eso forma parte del elenco de las políticas activas de empleo por parte de los organismos. A ello, además, con la salvedad o con la adición de las políticas que se financian desde las comunidades autónomas por parte de los programas propios, que aterrizan mucho más en las necesidades o en los problemas más característicos de los territorios. Entonces, en ese sentido, totalmente de acuerdo con un amplio abanico sin perder la focalización. Y luego, respecto a la evaluación, que hay una sesión ahora después, pero yo sí quería poner de manifiesto un poco que todo el ejercicio de evaluación que se ha venido haciendo en España, que es verdad que existe y que se ha hecho gran parte de evaluación atendiendo a los requerimientos un poco también del Fondo Social Europeo, las ayudas del Fondo Social Europeo y evaluaciones más de carácter cualitativo adicionales. A mí me parece importante el ejercicio que ha hecho la AIREF de evaluar las políticas activas de empleo, en ese programa de Spending Review que están realizando y el que ahora tienen en marcha con las bonificaciones a la contratación. Pero yo creo que sería aún más necesario, y en ese sentido pues yo creo que entiendo que estaréis de acuerdo conmigo, en intentar incluir o potenciar mucho más la cultura de la evaluación, porque con evaluaciones sistemáticas, pormenorizadas, no solo de las políticas de empleo, sino de todas las políticas públicas, es como mejor se puede hacer una política pública, intentando ver los pros, los contras y demás. En ese sentido, pues el trasvase que ha permitido a la AIREF, por ser la autoridad a la que el gobierno le ha encargado esta evaluación, de conectar todos los datos. Lo digo porque, bueno, trabajo en el Consejo Económico y Social. El otro día estuvo José Luis Escrivá en una comparecencia al respecto de esto, y entonces, claro, la
brutalidad de información que tenía, todos los datos cruzados, creo que Begoña ha estado trabajando con ellos, Begoña Cueto, de acceder a toda la información y hacer el seguimiento de los beneficiarios. Yo creo que es muy importante intentar imprimir esa cultura de evaluación para poder realmente no solamente medir el gasto que se utiliza y el impacto, sino, la utilización eficiente del gasto implica mucho más que solamente mirar si se gasta y en qué se gasta, sino una evaluación de impacto, de resultados y con seguimiento de esos beneficiarios en un plazo más largo. Con lo cual, en ese sentido, creo que habría que potenciar mucho más, creernos todos que la evaluación sirve para esto. Gracias. De lo de la cultura de la evaluación no puedo estar más de acuerdo. Es la historia de mi vida, de algunos otros colegas también. Hace 4 años conocí a Kari Hamalainen, que es un colega finlandés que ha evaluado muchas políticas de la garantía juvenil finlandesa. No se podía creer las pocas evaluaciones que teníamos. Me decía, Miguel Ángel, que no, me estabas tomando el pelo. Bueno, Miguel, porque Ángel le resulta un poco difícil de decir. Vale. Miguel, me estás tomando el pelo. No puede ser. Entonces yo le dije, como ejemplo, no tenemos ninguna evaluación experimental. Me decía, no puede ser. Un país como España no tiene ninguna. O sea, no que sean habituales, no, en ningún país son habituales en términos de políticas activas, pero ninguna, aunque solo sea para saber cómo van los tiros, en alguna cuestión específica, concreta. Y él me insistía, es que os estáis gastando mucho dinero. Decía, sí, pero no lo tenemos. Es maravilloso que la cultura de evaluación se va extendiendo, vaya calando. Cuando se creó la agencia de evaluación, la EVAL, fue un momentico de esperanza, breve, ¿vale? Ahora la IREF resucita la cuestión, bienvenido sea. La conexión de datos es absolutamente crucial para esto. Nuestros datos administrativos tienen que mejorar, las posibilidades de conexión tienen que mejorar y el acceso de investigadores externos tiene que mejorar. A ver, que es que les podemos hacer las evaluaciones gratis. Que es que tenemos que sacar los sexenios de investigación adelante. Vamos a ver. Que con los datos que tenemos no hay quien publique en el extranjero. Lo de gratis, nada. Autoridades que estáis aquí, si queda alguna. Que con los datos que tenemos disponibles, los investigadores externos, no podemos publicar en revistas serias, porque nos dicen que no estamos midiendo los efectos, y tienen razón. Entonces lo publicamos como un informe y está muy bien. ¿Y nos sirve para tomar decisiones? Claro que sí. Pero una cosa que nos salía a Begoña Cueto y a mí en esa revisión es que ninguna de las evaluaciones que nosotros revisábamos en esa metaevaluación tenía novedades metodológicas. Eso quiere decir que los datos no lo permiten. Porque, bueno, pues la capacidad de innovación en métodos, pues afortunadamente está más o menos aleatorizada entre todas las cabezas pensantes del mundo, en casi cualquier especialidad. Pues eso, cuando uno tiene datos, a uno se le ocurre aplicar nuevas metodologías. Si se te ocurre una nueva metodología, pero los datos no lo permiten, pues lo aparcas. Para cuando haces una estancia en Estados Unidos, te pasan los datos de Estados Unidos y con dinero que te está pagando España, de tu sueldo y de tu ayuda para que te sigas formando y vayas a Estados Unidos medio año, publicas algo que sirve para mejorar la política de empleo en Estados Unidos. Que es un uso estupendo del dinero del gobierno español para mejorar la investigación española. Bueno, yo creo que eso es manifiestamente mejorable, ¿vale? Mejores datos, interconexión de bases de datos, mejora de esos datos y acceso de investigadores externos, anonimizados, con garantías de que no se identifica a la gente individualmente, todo. Pero si lo hacen en Francia, lo hacen en Portugal, lo hacen en Italia, ¿qué es lo que pasa al sur de los Pirineos y al este de la raya con Portugal, por favor? No puede ser. Bueno, que parece que te regañaba, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, estar más de acuerdo contigo. Yo no es por cortar el diálogo, que creo que es muy interesante, es que esto es un tráiler de lo que viene a continuación. Entonces nos estamos metiendo ya en la segunda mesa y tenemos que tomarnos un café y cambiar los que estamos aquí. O sea que si no os importa, seguimos el debate después del café, que va a haber tema. Es que me emociona. Es que va a ser esto.